Bueno, Marcelo, antes de hacer un poco de política, podemos hacer un poco de historia. El 10 de diciembre de 2023 asumió Javier Gerardo Milei. El modelo económico que estaba teniendo el gobierno de Alberto Fernández era no era inequívoco. Por momentos había intervención del Estado, se aumentó el gasto público, pero no era un modelo intervencionista al uso, o si se quiere de una activa participación del Estado en economía como eran los gobiernos kirchneristas. Para definir en términos económicos al gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo lo haría? ¿Cómo, cómo lo pensás? Bueno, a ver, primero que nada, algo que me quedó de la universidad que siempre me decían es que todo es relativo. Y eso es una gran verdad, ¿no? ¿A qué me refiero? Relativamente comparado con la intervención de que había algunos gobiernos kirchneristas, sobre todo te diría que el final de Cristina Kirchner, eh, el gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, tuvo bastantes acciones de intervenciones en la economía, sobre todo porque principal intervención que realizó fue sobre una de las variables que de alguna forma influencia en todo el resto de las variables, que es el dólar. Eh, la intervención de la creación del cepo y las regulaciones que se hicieron para que no hubiera una sangría de dólares mayores de la que se había producido en el gobierno de Macri, hicieron de que su intervención fuera una intervención que generara, bajo todos los aspectos, una influencia en los distintos niveles de la economía. Esto hizo de que hay muchas empresas que ya veníamos, o los economistas veníamos previendo, sobre todo cuando escuchábamos a los potenciales ministros de Economía y ministro de Producción de Alberto Fernández, ya se más o menos se olía y uno sabía lo que iban a implementar. Entonces ya algunas empresas se prepararon para eso y las intervenciones que realizó el gobierno de Alberto Fernández fueron fácilmente neutralizadas por algunas acciones que tomaban las empresas y que tomaban algunos sectores para evitar de que les afectaran en forma directa. Lo cual generó una economía bastante híbrida, en los cuales creo que se la puede separar en dos o tres momentos distintos. La primera, que fue cuando le impacta el tema del COVID, fue una economía prácticamente de supervivencia, en los cuales se intervino fuertemente en la economía, sobre todo con el tema de reactivarla y evitar que se cayera por la falta de actividad. Y ya un poquitito más avanzado, y a pesar de que todavía estuviéramos en el COVID, la concentración de los esfuerzos económicos de la República Argentina fueron prácticamente en solucionar el acuciante problema que tenía de deuda externa. Puntualmente, el primero que tuvo que hacer es hacer un reperfilamiento de los créditos que tenía con los bancos privados, con los fondos de inversión. No sé si recuerdan todavía los famosos charlas con BlackRock. Y luego de eso fue un acuerdo que no terminó un acuerdo, pero fue desgastante de años prácticamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, después de la salida de Guzmán, cambia nuevamente el perfil, se pone a Batakis, que el mercado la destrozó de entrada, no la quería, no sé en realidad qué se intentó con Batakis. Batakis ni siquiera me parecía que quería estar ahí. Y después sí asume, y ahí nos dimos cuenta que más que económico era un problema de político, asume Massa y asume prácticamente no quiero hacer política, pero asume prácticamente la presidencia de la nación, ¿no? Y pone un poder político en la parte económica, que lo que hizo al principio fue aplicar algunas cuestiones ortodoxas, redujo el gasto, acomodó un poquitito la economía, él negoció con quien tenía que negociar y la hizo fluir. Y después el último año necesitó de los fondos para asegurar la campaña y ahí se gastó todo el dinero y dejó todo con el hambre sostenido para que llegara Javier Milei. Por eso es muy difícil de hablar de una política económica que haya
aplicado a Alberto Fernández, porque la verdad es que o no tuvo la posibilidad o no pudo o no tuvo el poder político para hacerlo, ¿no? Es, es bastante complejo juzgar a una persona que uno no ha estado en sus zapatos, ¿no? Pero la verdad es que política económica es muy difícil de definir qué quiso ser. Creo que más allá de que ahora han saltado algunos temitas, sobre todo con el gran problema o el gran escándalo que causó el tema de los seguros, pero dentro de todo fue un gobierno que no tuvo grandes sobresaltos en el tema de corrupción, lo cual dentro de todo fue un cierto avance en base a lo que pedía la ciudadanía. Pero bueno, volviendo a esto, es muy difícil. Intervención tuvo, sobre todo en la época de pandemia, como hicieron casi todos los países del mundo, y después, la verdad es que con el tema del dólar, no sé si recuerdan la guerra contra la inflación, los precios cuidados, las cuotas, sí hubo una intervención de la economía, en la economía y vuelvo a repetir, todo es relativo. Si uno lo compara con gobiernos anteriores, puede ser que haya sido menos, pero si uno lo compara con una economía de las que consideramos occidentales y normal, no realmente era bastante intervencionista. Se puede decir que lo que sucede a partir de 2022, digamos que la guerra de Ucrania también, nos ve tanto como la pandemia, pero también afectó, digamos, desarmó un poco el esquema con aumento de precios internacionales, como que también fue una cosa compleja, A ¿no? ver, la guerra de Ucrania generó dos efectos puntuales a nivel internacional. La primera fue un aumento en el precio de la energía, lo cual nos perjudicó. Y la segunda fue un aumento del precio de los alimentos que nos benefició. Ahí está. Si hubiéramos terminado el gasoducto Néstor Kirchner antes, otro hubiera sido la historia, nos hubiera beneficiado, estaríamos exportando como se está aprovechando ahora que el tema que ya casi el tema energético no es una variable que sea tan relevante en la economía en forma negativa. Y con respecto, no sé si recordás, más allá de que nos favoreció el nivel de precios, tuvimos una de las sequías más grandes de la historia, lo cual hizo que, por más que hubiéramos aprovechado los precios, la caída de la producción fue tanta que eso generó que más de 10.000 millones de dólares menos recibimos en concepto de exportaciones del agro argentino, ¿no? Entonces, sí, fue un golpe para todo el mundo, sobre todo porque marcó el fin de una época, en algunos decían una época rosadas, ¿no? O sea, rosadas decían como que era un humor lindo de globalización. Creo que la invasión de Rusia a Ucrania terminó de quebrar esa, digamos, relación Oriente-Occidente y se acabó, más allá que ya estaba medio finiquitado con el tema de China y después del COVID, China se salió totalmente como locomotora internacional y ahora China hace lo que quiere y no le da excusas a nadie y solamente tiene algunas intervenciones para asegurarse de tener la suficiente materia prima, pero ya no les interesa recibir inversiones, no les interesa nada más. China se cerró. Euro- eh, Rusia se cerró y cambió un poquito la geopolítica y la economía internacional, y sobre todo el comercio internacional. En el caso, justamente sobre la guerra de Ucrania, es también una profecía autocumplida en términos políticos. En términos económicos, los efectos son más antojadizos, pero digo, eh, la idea de meter bases militares norteamericanas en Ucrania, digamos, como que Occidente, creo que era Spengler que decía que Occidente tiene la tendencia a querer suicidarse, la tendencia a ir hacia encerrona, digo, era como una profecía autocumplida y finalmente también Sí, llegó al triunfo de Donald Trump, la guerra de Ucrania, ¿no? sí, sí, no, a ver, no nos olvidemos que esto no viene de ahora. Acordemos, ¿no? que acá hubo un acontecimiento previo que fue cuando Ucrania sale de deshacer un pseudo satélite ruso y decide elegir un gobierno, no recuerdo el nombre, pero una presidenta en su momento, un gobierno que
el pueblo eligió es seguir a la Unión Europea y no seguir a Rusia, ¿no? Entonces, fue una decisión soberana que tuvo Ucrania. Después, obviamente, desde hacía bastante tiempo, Occidente estaba rodeándolo a Rusia, y bueno, y Rusia lo de Ucrania es básico. La principal flota que tiene en el Mar Negro está, y siempre históricamente ha sido en la zona de Sebastopol, ahí en la península de Crimea. Lo que hace es invadir Crimea, se queda con Crimea, se queda tranquilo con eso, pero después Crimea queda aislado prácticamente todo Rusia. Bueno, y esta fue la segunda intentona. En esta parte de la segunda guerra entre Ucrania y Rusia, porque habrá habido dos, ¿no? Esta fue más fuerte. Lo que pasa es que Rusia intenta tomar y dar un golpe de efecto sobre Kiev, tomar Kiev rápidamente, no lo puede hacer y entonces se resigna a tomar la parte en las cuales ya la población era prorrusa y genera un corredor que le permite que quede ahora todo unido, la península de Crimea y Rusia, crea una nueva provincia, ¿no? Un nuevo estado. Eh, pero es complicado decir que fue una profecía autocumplida, cuando el pueblo soberanamente eligió otro camino. Después hay a ver, en Argentina analizamos todo como países, ¿no? O sea, no como naciones. Es decir, Argentina es un país, independientemente de las nacionalidades de las personas que hayan venido acá, ¿no? En otros lugares son naciones que pueden vivir en distintos países, o sea, vamos a casos más extremos como la población kurda, que habita en el norte de Irak, que habita en parte de Irán, que Turquía. Y son una nación, sin embargo, pero no tienen un país, entonces cada uno de los países está siendo atacado, lo sacan. Bueno, la nación rusa eran gente que vivía, o rusos que vivían, que se sentían rusos porque vivían en un país que era otro, que es Ucrania, entonces también tenían su posición. Ya entrar en esos temas, no conozco, pero no soy un experto y no me gustaría generar más polémica de la que hay. Tengo mi posición, yo creo que cada país debe, y el pueblo debe decidir dónde estar, ¿no? Y qué es lo mejor para ellos. Ucrania eligió esto, como decís, tal vez era una profecía autocumplida, no lo sé. Pero bueno, ahora estamos viendo todavía coletazos de esto, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión nacional, eh, sobre, digamos, en 2023, las tres opciones antes de ir al gobierno de Milei, porque yo creo que el 2023 es un año que se va a estudiar para el libro de historia, como el año 45 o el 76, porque digo, hay una derechización, o no sé qué pensarás, sobre las propuestas económicas de todas las fuerzas políticas y que creo que el gobierno de Alberto Fernández, o digamos lo que se estaba hablando, posibilitó la llegada del liberalismo económico más abyecto, digamos, como que dio la condición de posibilidad ese desmanejo estatal, más político que económico para mi gusto, le dejó campo orégano para que los liberales volvieran a tomar lugar, digamos, como que hay una derechización en términos económicos en Argentina a partir de 2023. ¿Qué opinas de eso? Sí, Sebastián. Incluso anterior yo creo que ha sido, ¿no? Esto no se genera en el último año, sí, lo vimos o se vio manifestarse claramente con un voto popular. Y si te pones a analizar las opciones que eran, era Milei, que es liberal, el conservadurismo, que estaba representado por el PRO, y después digamos, dentro del PJ, por decirlo, si es que se le puede decir PJ, ¿no? Venía Massa, que siempre ha sido el más promercado de todos, ¿no? Siempre ha estado más aliado con Estados Unidos que con China, por dar un ejemplo. Entonces, todas las opciones, excepto probablemente la izquierda, planteaban una economía de mercado mucho más eh, ortodoxa, digámoslo, ¿no? Lo que me resultó sorprendente, porque siempre ha sido así, pero ojo, no es un fenómeno que solamente acontezca en Argentina, sino en el mundo, es que eh, es una situación en la cual incluso los jóvenes y las clases, que entre comillas se verían más desprotegidas por una política liberal o neoclásica,
¿no? Fueron gran parte de los que lo votaron. Entonces, creo que este voto es, o políticamente, y no solo se da acá, es, estoy en contra de lo que está haciendo el que está gobernando, y lo que está haciendo no satisface mis demandas. Creo que Milei gana porque es un antisistema, no tanto por lo liberal. Es muy difícil encontrar una persona que comprenda realmente las implicancias de las propuestas económicas de Milei, que ha sido el principal objetivo de su campaña, ¿no? El principal, eh, digamos, forma de comunicar. Es muy difícil que alguien comprenda. Pero él es un antisistema, estoy en contra de los políticos, en contra de la casta y lo saco. Trump, estoy en político, estoy en contra de los políticos, estoy en contra de la casta, lo saco. Giorgia Meloni, otro antisistema. Entonces hay mucho antisistema. Y si uno se pone a ver, los gobiernos que hoy están en curso están con serios problemas de legitimidad, excepto, hay que reconocer, el de Milei, que para mí este año va a ganar tranquilamente. Pero, por ejemplo, en Uruguay gana la centroizquierda ante una centroderecha que no había hecho un mal gobierno, pero la gente le está demandando más. Lo cual me hace pensar de que si los políticos no comienzan a escuchar a la gente realmente y se hacen responsables de los ingresos públicos, no sé hasta qué punto no volveríamos a formas de gobiernos distintas como las que vimos, como recién nombrabas vos, no te digo en el 45, pero los años 30, los años 40, en los cuales se buscaba un hombre fuerte, uno que hoy con lo que te podría asimilar es un Putin, te podría asimilar un Trump, te podría asimilar un Xi Jinping, en los cuales decían y solucionen, porque la democracia parece no estar dándole desde hace tiempo no le está dando los beneficios, no, los resultados que se pretende a la gente. Entonces hay un descontento muy grande con la política, fíjate que los principales, cuando hacen encuestas, los que salen peor calificados son la justicia, los sindicatos, los políticos. Y parte de eso tiene que ver con nosotros, todos los elegimos nosotros. Y estamos criticando eso. Entonces, políticamente es algo que hay que analizar y que van a tener que hacer un análisis más fuerte de los políticos para saber realmente si están cumpliendo, si están escuchando al pueblo. Y es algo que hay que analizar desde otro punto de vista más sociológico. ¿Por qué? Porque estamos viendo o estamos observando que en nuestros tiempos eh, no existe el verdadero debate, sino la contraposición de ideas. Es la mía que está bien y la tuya que está mal. Eso no es común y hace que se polarice y la gente finalmente termine para un lado o para el otro. ¿Y qué ha sucedido? Que la forma de informarnos es distinta a la de tu generación, a la de mi generación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente de tu generación, e incluso gran parte ahora de la mía, se informa a través de redes sociales. Y la red social tiene algoritmos para decirte que si vos pensás que el color rojo es lindo, te va a mostrar todas las opiniones de que el color rojo es lindo. Y si yo pienso que el color azul es lindo, me va a mostrar todas las opiniones de que el color azul es lindo. Lo que único que hace es reforzar mi pensamiento sobre eso, lo cual genera que creamos que estamos más acertados que nunca en el momento de tomar nuestras decisiones. Lo cual va a generar de que va a ser muy difícil el día de mañana encontrar gente que realmente escuche lo que está sucediendo en la sociedad, que escuche las demandas. Y si hay un partido que se caracterizó en saber escuchar a la sociedad y saber brindarle a la sociedad lo que pedía, fue el Partido Justicialista. Porque Perón no fue el mismo Perón o no proponía lo mismo en 1945 que lo que proponía en 1974, 76. No es el mismo Perón, porque se da cuenta que la coyuntura es distinta y que el mundo cambió, que llevamos 30 y pico de años en los cuales el mundo cambió y hay que cambiar. Lo que pasa es que en ese momento
había más gente, sobre todo en los 70 había más gente que el peronismo había superado a Perón. Entonces creían que ni Perón era capaz de decir lo que necesitaba el peronismo, sino que ellos eran. Imaginémonos ahora, nos encontramos con un peronismo que por lo menos en los últimos 10 años ha perdido de una manera impresionante y solamente digamos, esa pequeña transición que tuvo Mauricio Macri, lo cual que fue una desilusión para todos los que lo votaron, hizo que volviera nuevamente el PJ. Sin embargo, ese peronismo, perdón, ese gobierno de Macri, en muchos aspectos, no era muy distinto de algunas propuestas que tenía la centro derecha del peronismo mismo. Entonces, bueno, es una situación que está aconteciendo que es difícil de medir, sobre todo porque las últimas generaciones ya se está comprobando de que cada generación es como que se puede generalizar, que tiene un determinado comportamiento, una determinada forma de actuar. Sin embargo, por primera vez se está detectando que la última generación, no recuerdo el nombre, tiene comportamientos distintos los hombres y las mujeres. Las mujeres son mucho más progresistas y los hombres son mucho más conservadores. Por primera vez nos vamos a encontrar con una generación en la cual los hombres piensan de una manera y las mujeres piensan de otra. Va a ser difícil sacar pronósticos de qué va a suceder con respecto a eso. Y eso fundamentalmente se está calculando que ha sido por la forma en las cuales ha sido recibido la información. Es decir, el que piensa, como le dijimos recién, las redes sociales no han hecho más que reforzar las posiciones que tiene cada uno. ¿Me puede decir, para traccionarlo así de manera, con un ejemplo, como decía Napoleón, se entiende todo? En tu generación, la gente, los chicos compraban el diario y la columna del diario era una narración. Uno no puede agarrar una novela y ir al final porque se pierde el principio. Entonces la narración implica una gran complejidad, actores, personajes, más allá de que uno pudiera estar en contra, una columna de Berbisky o de Viñas o de Cito Lema tenía su complejidad. Hoy son videos de 15 segundos de TikTok, que parece que te meten las palabras en la boca. Digo, hay como una hipersimplificación de las opiniones por una caída muy generalizada de los niveles de los niveles de debate. El gobierno de Milei, digamos, se puede decir en ese lugar en donde, digamos, a un nivel tan bajo de discusión, un poco de conocimiento específico, porque lo tiene, parece como casi como un magister. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, un poco lo que vos dijiste. A ver, yo soy de Mendoza, por lo tanto, imagínate, tenía 10 años y la televisión empezaba a las 4 de la tarde, si no me equivoco, en el verano, y habían dos canales. Y a la noche, al mismo horario, habían dos noticieros. No cambiaba mucho lo que informaba uno, lo que informaba el otro, era prácticamente lo mismo, y era información más que opinión. Columnas ya vinieron un poquito más adelante. Había algunos pensadores, sobre todo la radio influenciaba mucho. En los diarios, columnas había más allá del editorial del diario, todo lo demás eran noticias. Uno elaboraba su propio análisis muchas veces, o escuchaba y debatía en la universidad, o escuchaba a alguien en la radio que venía con su opinión, pero era como que era una elaboración propia. Ahora creo que viene, como decís, no sé si 15 segundos, no sé cuánto dura en TikTok, pero está todo acostumbrado a hacer TikTok, ¿no? Y no tengo TikTok. Eh, pero resulta de que yo lo que estoy viendo, Sebastián, es que eh, es todo muy básico y no solo sucede en Argentina, sucede en todo el mundo, en los cuales la información tiene que venir muy simple y muy procesada. Y si hay alguien que ha sabido manejar las redes y ha sabido manejar y escuchar lo que la gente pedía, ha sido Milei. Y Milei le ha dicho, la culpa no es tuya, la culpa es de los políticos. Entonces, eso ha generado de que la gente se sienta identificada con él. Y vuelvo a repetir, a mí me dicen, por ejemplo, ahora, Milei todo lo que dice lo cumple. Yo no he visto que haya cumplido mucho. O sea, a ver, no quiere decir que no haya hecho cosas, ha hecho cosas, pero no dijo la dolarización, no hay dolarización. Cierre el Banco Central, no hay cierre del Banco Central. Eh, que íbamos a liberar el dólar, no ha liberado el dólar. Cuando me pongo a pensar, no es que no haya hecho cosas, vamos a Aumentó ser coherentes impuestos. con esto. ¿Cómo? Aumentó impuestos.
Milei. Aumentó impuestos, aumentó, bueno, ahora está bajándolos un poco, lo reconozco, pero la gente dice, Milei, todo lo que dice lo hace. Yo no sé si todo lo que dice lo hace, pero hay algunas cosas que parecían intocables y que las ha hecho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cerró los registros de autómatas. Parecía imposible eso hacerlo. Cerró el Inti, era, si no me equivoco. Cierra cosas que uno jamás se hubiera pensado que se podían tocar y las hace. Entonces la gente tiene la sensación de que el hombre está haciendo estas cosas. Sin embargo, vuelvo a repetir, no era su argumento de la campaña. Eh, y habría que, digamos, él tiene la posibilidad de comunicarlo, porque si algo maneja él, son las redes sociales, y lo ha hecho muy bien. Porque hoy la gente que vos llenás un estadio, no sé, en el estadio Vélez Sarsfield para un meeting político, la gente ya no lo cree, ya no lo cree relevante. Sabe que el 80% lo llevaron político por si no le dan el plan o que fuera. Entonces la gente ya no lo siente relevante. Lo que ve es que se están haciendo cosas y eso se está siendo comunicado a través de las redes sociales. Y cada persona que se opone a esas acciones está siendo también como escrachada mediáticamente. El miedo que tienen algunas personas a hablar en contra de mi ley, ayer no más, ya no está más Marra, no está, o sea, si pudieran sacar a Villarroel la sacarían. Píparo no está más. ¿Quién me queda de los que eran los originales? Maslatón. Maslatón fue el creador prácticamente de Milei. Yo tuve charlas con Milei cuando Milei no era conocido porque Maslatón lo tenía. Maslatón, una persona del mercado que es bastante interesante escucharlo, que tiene una cultura general bastante interesante, pero estará en quien lo tome y quien no lo tome. Él fue el que creó a Milei y fue él el que lo catapultó. No está más. ¿Quién le ha quedado? Karina Milei nada más y el resto no hay más. Diana Mondino no está más. Digamos, es bastante autoritario el tema. Somos todos liberales, pero si no opinas lo que yo opino, chao. Y digamos que el capitalismo lo que quedó fue un neoliberalismo machazo. O sea, los que esperaban Rothbard se encontraron con Reagan, para decirlo de una manera. Porque cepo A ver, cambiario, alto endeudamiento, o sea, digamos, el Estado, o sea, el que más usa la lapicera es él, para beneficiar a sectores dominantes muy puntuales. Porque si elimina el INTI, lo que lleva es a la concentración de la tierra o a la pérdida de calidad industrial. Digo, de a ver, anarcocapitalismo al final. a ver, vamos con la parte siendo coherente, ¿no? Siendo lo más neutral posible, que yo la verdad que soy neutral, me gusta estudiar siento identificado, creo que la Argentina necesita más desarrollismo que otra cosa, pero hay que analizar y ser muy coherente con lo que uno ve. Eh, Milei, yo lo que más le critico, a ver, sí había que reducir el gasto del Estado, había que reducirlo. No quedaba otra porque había habido un abuso durante años y ya no tenía ningún sentido tener el Estado que teníamos porque no era sólido. Había que hacer un Estado más chico, recortarlo, pero hacerlo más eficiente. Ahora, los principales ítems en los cuales ha recortado ha sido jubilaciones e infraestructura. ¿Mm? Y pone lo de las provincias. Pero bueno, a ver, ¿qué otra cosa te queda? Te queda sentarte con los bancos porque el problema que tenés hoy es con los bancos. Los bancos son los que tienen el dinero en la Argentina hoy y la deuda que todavía no termina de resolverse la deuda. Es verdad que ya no la tiene el Banco Central, ahora la tiene el gobierno, pero bueno, sí, había que sentarse con los bancos. No tuvieron la valentía de sentarse con los bancos, que sí la tuvo en su momento Carlos Saúl Menem, que hizo con Herman González, dijo, mira, como está la situación, esta cuestión, la situación financiera es así. Si yo no te sigo ofreciendo mayor tasa de interés y vos no ofreces mayor tasa de plazo fijo, toda esa plata va a ir a la calle y me va a generar una hiperinflación. Que veníamos más o menos de corregirla un poquitito con Alfonsín. ¿Qué hizo Herman González? Bueno, yo tengo por decirte,
$20.000 millones te debo a los bancos, bueno, ahora te debo 25.000 millones. Vas a buscarlo dentro de 3 años. Se sentó y lo sacó el problema. Acá no se han sentado a negociar con los bancos. Y cuando se quisieron sentar, no hicieron nada. Sin embargo, la valentía estuvo para reducir el sueldo real de los jubilados y para dejar de invertir en infraestructura. Tarde o temprano vamos a necesitar más puentes, tarde o temprano vamos a necesitar más cloacas, tarde o temprano vamos a necesitar más agua, más gas. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero tarde o temprano tiene que aparecer. Vengo de estar de Chile, me hablan de las obras de la chilena. Es verdad que las rutas más o menos funcionan bien, pero son caras las rutas. Y el resto de la población, les aseguro que Argentina tiene mucho más llegada de gas, agua y electricidad que la que tiene Chile, a la población en general, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto le va a funcionar eso y yo lo que le critico es eso. Ahora, hay que reconocerle de que eh, está ajustando, digamos, el presupuesto y está haciendo lo que haríamos nosotros en nuestras casas. Si yo vengo de un exceso de endeudamiento, que vengo de fiesta en fiesta, bueno, y ahora tengo que pagar, voy a tener que gastar menos de lo que gano. O gano más o gasto menos. ¿Cómo ganar más? No puedo ganar más, tengo que gastar menos. Y eso es lo que ha hecho Milei. Algo que cuando decíamos nosotros con Alberto Fernández de que había que reducir el gasto, nos miraban como locos. Y lo está diciendo un keynesiano, no lo está diciendo un ortodoxo. Entonces, ya está, es abusivo. Incluso Keynes decía, está bien, la intervención del keynesianismo, o sea, la intervención del gobierno, del Estado en la economía, tiene que ser hasta que se encauce nuevamente la economía y después te retirás, porque si estás interviniendo permanentemente no vas a terminar satisfaciendo las necesidades del consumidor. ¿Qué es lo importante? El consumidor, las personas. Como última pregunta, eh, digamos, para caracterizar, digamos, cómo se ve este año 2025. Digamos, el superávit financiero parece más contabilidad creativa que otra cosa. ¿Qué se puede decir puntualmente sobre el pronóstico para este año? Esto viene así. Primero que nada, va a haber inversiones del exterior, ya están llegando, están viniendo, creen que el contexto es adecuado, por lo tanto eso va a generar de que ingresen los dólares suficientes. A mí me preocupa que el dólar quede muy bajo, porque si queda muy bajo el dólar, pierde competitividad la industria argentina y eso generaría que se produzca menos acá, exportemos menos y además haya menos empleo. Ese es el riesgo que está. Símil a lo que sucedió en la década de los 90 con el gobierno de Carlos Saúl Menem. Por lo tanto, algunos sectores van a andar bien. Ahora, yo no apostaría por el sector industrial, a no ser que sea algo muy específico y que tenga que ver con algo que no pueda ingresar de fuera. Por lo tanto, va a haber un crecimiento económico porque va a haber inversiones en minería, algo en infraestructura, va a haber inversiones en algunos sectores de empresas que están volviendo. Ya se está viendo que en algunas, las grandes ciudades ya empieza el comercio o los lugares para alquiler de comercio ya empiezan a crearse bastante. Es como que se ha dado una cuestión de confianza que ha hecho de que se reactive la inversión. Y después viene una cuestión de que funciona en todo el mundo y en Argentina hacía 20 años más o menos que no teníamos, que es el crédito hipotecario. El crédito de los bancos. ¿Qué pasaba en Argentina, tanto como en los dos gobiernos de Cristina, como en el gobierno de Macri, como el de Alberto Fernández? Que como el gobierno emitía dinero para financiar sus gastos excesivos, ese dinero había que sacarlo de la economía para que no genere inflación. Entonces, ¿cómo hacían? Con LELIQ, LEVAX, letes, con lo que se te ocurra de bonos se lo pedirán a los bancos. Entonces, lo que hacían los bancos era pedirle plata a los privados ponían ese dinero a corto plazo y después el banco le prestaba ese dinero al gobierno. ¿Qué pasa? Si yo era una empresa y yo necesitaba dinero para expandir mi
eh, no sé, mi planta de producción no podía porque el gobierno, perdón, porque los bancos, en vez de prestarle a mí que yo soy una empresa, le prestaba al gobierno, lo cual genera de que el sector industrial tenía que, o industrial o comercial o económico argentino, tenía que financiarse con sus propios ingresos, lo cual en cualquier lado del mundo es una locura. Argentina no tenía sector financiero para apoyar el desarrollo económico, a no ser de que hubiera digamos, alguna línea del gobierno o alguna línea del sector provincial o nacional o algún crédito internacional. Si no, no teníamos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que como va a envolver el crédito privado, vamos a poder consumir y sobre todo el sector que yo veo que se va a reactivar más rápidamente va a ser el sector de la construcción de viviendas. Eso va a generar empleo en el sector de construcción y va a generar una reactivación en las empresas que se dediquen a proveer de los insumos que se ocupan en la construcción. Todo esto financiado por los bancos, que ya cada vez se encuentran con mayor cantidad de dinero y no tienen dónde colocarlo porque ya el gobierno ya no les pide tanto o ya cada vez les da menos y menos y menos. Entonces vas a tener una reactivación por rebote de la economía de este año, porque el año pasado fue de caída, este año coincido, puede ser 5% probablemente, más que este año algo de plata va a inyectar el gobierno, sobre todo por el tema de las elecciones, no va a dejar que se muera. No creo que toque el cepo hasta después de las elecciones, pero lo va a tener que tocar en algún momento. Y con eso, ya ganando unas elecciones, se le va a generar toda una confianza para que el año que viene también tenga una tasa de crecimiento alta. Eh, Creo que fue inteligente Milei al hacer todos los ajustes de entrada. Me parece que se quedó a la mitad, tendría que haber hecho un poco más, pero creo que ahora le queda todo cuesta abajo para ganar estas elecciones este año. Ah, no sé, acá Mendoza gana fácil. Yo diría que a nivel nacional gana fácil también. Se está comiendo todo el PRO. Va el PRO, el cambio, junto por el cambio. El PRO, mejor dicho. Y, y yo creo que para mí tenemos 7 años más de Milei. Mi opinión ahora, si la chocan, sería una locura que la chocaran. Tienen todo servido para eso. Y además tuvo la suerte de apostar por el caballo ganador en Estados Unidos, que a diferencia del gobierno anterior que tuvo, que no tenía popularidad, esta vez está siendo popular Trump. A diferencia de la otra vez, lo odiaban todo el mundo, había ganado sin el voto popular, esta vez ganó con el voto popular y además tiene el apoyo popular. Entonces, esta vez a Trump no lo para nadie y creo que el aliado principal que va a tener en América Latina va a ser Argentina y va a ser hasta lo imposible para que Argentina crezca, cosa o que sea digamos, su muestra para que todos los que estén aliados con él le vayan mejor. O sea, se pasen para su bando, ¿no? Ahí con eso dejo de grabar.